Adelante, pastor. Buenas noches, amados hermanos, todos los que ya están por este medio. Bueno, la situación que estamos viviendo amerita una exhortación, amerita también ver la situación que estamos viviendo y podamos meditar sobre este asunto. Ahora, sabemos que Dios, en su gracia, en su misericordia, Dios ha establecido la familia, ha establecido el Estado, ha establecido la Iglesia. Hermanos, en este tiempo que estamos viendo, es que ya el Estado está poniendo tal vez sus atributos sobre la familia, sobre la Iglesia, y esto no debe ser. Tiene que haber una separación del Estado, una separación, pero ya está muy inmiscuida con todo lo que está haciendo por las leyes y todas estas cosas. Y hoy vemos en nuestro país un conflicto por el cual nosotros tenemos que orar. Quiero compartir en esta noche, vamos a ir al libro de los Romanos, el capítulo 13, que nos dicen estos versos, vamos a meditar sobre ellos. Dice Romanos capítulo 13, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y pasamos un poco el verso 6 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Y dice este verso que podemos aplicar en nuestra vida: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, ayúdanos, Señor, a entender, a meditar en estos preceptos que tú nos mandas en esta noche. Y tu Dios, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, ese es un tema bien delicado. Ahora, ¿hasta dónde podemos estar? Dice aquí que debemos sujetarnos a las autoridades. Y en verdad, si somos fieles, creyentes fieles, vamos a tener una sujeción a todo lo que el Estado manda. Por eso pagamos nuestros impuestos, vamos a nuestras elecciones y todo lo que el gobierno demande. Pero cuando ya va rebasando estas ordenanzas, estas cosas, ya hay que tener un poco de cuidado. Cuando va el gobierno a entorpecer la relación de un Dios santo. Ahora sabemos que todas las autoridades han sido elegidas por Él las ha puesto Él. Pero cuando rebasa los preceptos, los mandamientos del Señor, entonces podemos aplicar lo que ya el apóstol Pedro decía en el libro de los Hechos, capítulo 5, el verso 29. Vamos a verso 5, capítulo 5, verso 29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, en este contexto nosotros obedecemos
las autoridades y debemos orar por ellas, debemos sujetarnos a ellas, pagar nuestros impuestos o lo que nos esté mandando, si no va en contra, en verdad, de lo que Dios ha establecido. O si Dios ha establecido algo diferente y el Estado va contra, bueno, en esta situación podemos decir que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a meditar, hermanos, que hoy en día estamos viendo una situación bien difícil. El gobierno está metiendo en cosas que pertenecen a Dios o en las cosas que pertenecen a la iglesia o pertenecen a la familia. Por ejemplo, están promoviendo escuelas, enseñanzas en contra de Dios, en contra de la familia. Y en verdad hay cosas que cumplimos, hemos elegido, hemos votado por las autoridades, pero tenemos nosotros, y ahí hemos visto en el texto, tenemos conciencia, tenemos una libertad en nuestra conciencia. Entonces, escoger lo que Dios quiere es primero. Y escoger lo que Dios para adorar, y esto depende de cada uno de nosotros. Ahora tenemos, en verdad, mandamientos de adorar, alabar a nuestro Dios, pero nadie nos obliga, hemos elegido o hemos puesto en orden lo que Dios establece, que debemos amar primero a Dios como el primer mandamiento, que nos dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra fuerza, con nuestro corazón, con nuestra mente. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahora, esto nos da la libertad de poder escoger si queremos adorar a Dios o queremos rechazar a Dios. Dice, en Jeremías dice, nos ha puesto dos caminos. Uno, dice, obedecer y agarrar lo que es la vida o la muerte. Dos caminos que nos ha puesto Dios delante de nosotros. Si agarramos el camino de vida, bueno, obedecemos todo lo que Dios quiere. Pero también, si los rechazamos, agarramos el camino de muerte y de perdición. Entonces, hermanos, podemos tener la libertad de escoger, de adorar a Dios o rechazar a Dios. Esto nos habla que hemos sido creados con libre albedrío. Pero debemos nosotros poner, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra mente, debemos poner que debemos siempre primero agradar a nuestro Dios. Ahora, hay muchos que han puesto su deseo de adorar a Dios, otros lo hacen, en este caso, a la Pachamama o a otras divinidades que han escogido. Bueno, ellos tendrán la responsabilidad de un día de comparecer delante de Dios y Él va a pedir cuentas si es que lo han hecho o no lo han hecho. Pero nosotros, hermanos, debemos nosotros escoger bien lo que vamos a hacer. Por ejemplo, hemos leído ahí en Romanos, capítulo 13, y verdad dice que debemos sujetarnos a las autoridades. Debemos sujetarles, ¿por qué? Y ahí está diciendo, porque es servidor de Dios para nuestro bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo, y es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pero si se rebasa esta situación, si están yendo contra de Dios, ahí podemos hacer un alto. Decir realmente lo que está sucediendo, lo que están implantando, lo que quieren hacer, va contra las enseñanzas de Dios, contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer un alto. Sí, y orar. Entonces, es muy necesario, hermanos, la iglesia, ahorita en pleno, la iglesia
evangélica, la iglesia, estas cosas, den un giro a favor nuestro, porque por el momento lo que podemos ver es que no está a nuestro favor. Y eso no, creo que no está bien. Entonces debemos tener nuestra conciencia bien puesta en las cosas de Dios, tener nuestra conciencia bien definida. Ahora, claro, nadie es forzado a hacerlo, tenemos derecho a escoger. También el Señor llamó a quienes van a guiar el Estado, ha llamado a quienes van a guiar independientemente cada familia. Tenemos los padres de familia que deben enseñar a sus hijos y ahí no tiene que inmiscuirse ningún Estado, ningún gobierno. Es potestad de cada padre enseñar. Y ahí entra también la iglesia. La iglesia ha escogido hombres para que la dirijan, para que puedan interceder por los miembros de cada iglesia. Nos dice aquí, vamos a ir a un texto, Tito 1.15, 1.5, perdón, vamos a ir a la epístola de Tito 1. Tito 1.5, que es lo que nos enseña. Aquí dice, por esta causa, dice, te dejé en Creta. Estaba hablando el apóstol Pablo a Tito y le dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses a ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora ya hay unos requisitos para los que van a dirigir la iglesia. Y debemos ser celosos de cómo guiar la iglesia. En este caso, el Señor me ha escogido, me ha puesto como pastor de la iglesia. Me eligió a mí, tengo este trabajo, tengo una responsabilidad. Pero también cada uno de nosotros tiene una responsabilidad dentro de lo que es la iglesia. Hoy en día la iglesia será atacada. Tenemos la responsabilidad yo por lo menos tengo la responsabilidad de estudiar, de enseñar doctrina, de cuidar, de interceder. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 3. Hechos 6, el verso 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y realmente es un mandamiento del Señor a escoger a quienes van a llevar adelante la iglesia. Es una responsabilidad. Ya el Señor en su gracia escogió a mí, pero hay una responsabilidad más, y esa es la responsabilidad de todos. Miren lo que dice el verso 4. Y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es una responsabilidad para todos. Todos debemos estar listos, animados y persistiendo, como dice aquí, en la oración. Es muy necesario. Y hoy en día, más que nunca, la iglesia debe estar puesta de rodillas, intercediendo, orando. Y claro, nos dice primero que debemos orar. ¿Por quiénes? Por las autoridades. Dice que se hagan rogativas por todos los hombres y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta, reposadamente y en paz. Entonces, esa es la responsabilidad que debemos hacer ahora, de orar por todo el conflicto que tiene el país, orar por quienes nos gobiernan, orar para que no se desborde toda esta paz y tranquilidad en la cual hemos estado viviendo nosotros aquí, especialmente en Bolivia. Siempre ha habido una paz, ha reinado la paz, la amistad,
el amor y todo entre ciudadanos. Pero, ¿qué está pasando ahora? El gobierno está tratando de destruir toda esta paz, toda esta situación nos lleva a conflictos. Y ojalá el Señor, como Él tiene el control, Él es soberano para hacer todas las cosas. Pero nosotros como sus hijos debemos clamar. Y es una oportunidad que nos da el Señor de estar en este tiempo clamando, orando por todas las situaciones que está pasando en la iglesia. Y quiero terminar, estábamos en Romanos y vamos al capítulo 5 de Romanos. Quiero terminar esta meditación yendo al capítulo 5 de Romanos. Vamos a ver, Romanos 14, versos 5 al 8, Romanos 14, hermano Miguel, versos 5 al 8, dice: así que quisiera que todos vosotros, Romanos 14, 5 al 8 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pero el contexto está hablando aquí de los débiles en la fe. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que come, etcétera, etcétera. Pero podemos poner aquí una aplicación a lo que está sucediendo en nosotros. Ahora, tenemos que entrar, dice, no solamente aquí dice que hacemos diferencia entre día y otro y juzga igual todos los días, pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Estemos convencidos en verdad de que el Señor quiere días llenos de bendición, de paz, de armonía entre nosotros. Entonces, esto que está sucediendo en nuestro país está llevando a un caos, está llevando a rencor, a odio, y esto no está bien. Entonces nosotros, aquí dice que podemos nosotros, ninguno de nosotros vive, dice, para sí, ninguno para sí. Pues si vivimos, el verso 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y Él tiene el control de todo. Aquí está hablando en contexto de que nosotros somos del Señor. Si hacemos bien las cosas, somos del Señor. Si no las hacemos de igual manera, somos del Señor. Pero nos pone en esa situación que debemos poner en nuestra mente la responsabilidad de orar por todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Dice que debemos sujetarnos, como hemos visto, a toda autoridad. Pero cuando esto se va rebasando, cuando esto ya no tiene control, lo que nosotros podemos hacer es entrar en la presencia misma del Señor y clamar. Clamar por nuestras autoridades, por nuestro país y por todos estos conflictos que están sucediendo. Hermanos, es un tiempo de hacerlo, es un tiempo que, gracias a Dios, ya nos hemos reunido varios, que podamos tener esta principal petición en cada corazón, de orar por los conflictos que estamos atravesando. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que podamos meditar en todo lo que hemos dicho en esta noche. Dios les bendiga, amados.